Señor Fernández Ordóñez, bienvenido a la Comisión de Investigación de la CAM. La verdad es que al final el resumen de su intervención ya lo dijo hace casi 2 años, ¿no? Que la CAM era lo peor de lo peor. En definitiva, ha venido hoy a decir eso, pero yo le tengo que decir y advertir que si probablemente usted hubiera venido la primera vez que se le requirió, ese argumento a lo mejor hubiera valdrido en ese contexto, pero la cosa ha evolucionado mucho más. Es decir, esta comisión de la CAM comienza su andadura con una CAM intervenida, pero con un Banco de Valencia, por ejemplo, que todavía no había tenido su intervención, o con un Bancaja con una fusión de Bankia, donde todos ustedes aplaudían esa fusión y efectivamente todos se pusieron a hacerse las fotos muy contentos de cómo estaba marchando la reestructuración bancaria. Y por tanto, probablemente en ese contexto, y usted viniendo en esos momentos, hubiéramos entendido que la CAM era lo peor de lo peor. Pero es que ese contexto ha cambiado radicalmente y, por tanto, después de entender que el sistema financiero español en su conjunto ha necesitado una inyección de dinero público a mansalva y ha habido un descontrol absoluto de todas las entidades financieras, pues seguramente haya unas peores que otras, pero usted el papel a desarrollar como controlador y supervisor de las entidades tendrá algo que decir más que las comunidades autónomas tenían autonomía para nombrar, que los directivos pueden ser que hayan sido ineptos y que usted, efectivamente, no dice si ha habido negligencia por parte del Banco de España, visto lo visto, o ese contexto no lo analiza. Dentro de su análisis creo que le ha faltado ese contexto, porque se ha vanagloriado de cómo ha acabado la reestructuración financiera, como excluyendo a la CAM de todo el caos que el conjunto de las entidades financieras han provocado y el daño que ha resultado en nuestras cuentas públicas con la inyección de dinero público y sobre todo en los recortes que se han tenido que ejercitar a las personas por esas, dijéramos, premisas que Partido Popular, Partido Socialista pactaron, es cierto, y que usted ejecutó muy fielmente. Por tanto, me gustaría preguntarle, señor Ordóñez, que mientras el sistema español hacía y deshacía a su antojo, ¿a usted qué le ocupaba el tiempo? Esa sería la pregunta que casi que más me interesaría. Me gustaría saber si mientras las entidades de crédito saqueaban los ahorros de miles y miles de personas para tapar sus desmanes, para devolver el dinero a los prestamistas mayoritarios a costa de los ingenuos minoristas, y digo ingenuos por no decir estafados, engañados y robados, para estabilizar esos mercados insaciables y de paso atar los sueldos, las prejubilaciones, las indemnizaciones de los banqueros y de los miembros de las cajas de ahorros, mientras esta crisis dejaba de ser una crisis para ser la mayor estafa cometida en el Estado español, ¿usted qué era lo que hacía, señor Ordóñez? Señor Fernández Ordóñez, la verdad es que yo iba a empezar igual, ¿no? Porque usted ha dicho y se ha permitido el lujo de hacer un chiste muy bien, ¿no? Que quien tenga que preguntarle a un tercero sobre su propia casa, pues resulta surrealista, ¿no? Y claro, pues, y como usted intenta tomarnos el pelo o tomarnos por tonto también es surrealista, y se lo digo porque es mi opinión, y considero que usted ha apelado al principio de su imposibilidad a contestar por normas legales cuestiones que son totalmente contestables, y lo que pasa es que usted quiere pasar página, ¿no? Y de hecho, pues enroca en la teoría de la conspiración para venir a decir aquí que ustedes no trataron a la CAM diferente a otras. Y yo eso estoy convencida de que es así. El problema es que trataron a todas igual de mal, ¿no? Dejaron que hicieran y deshicieran a su antojo. Y es lo que usted, efectivamente, si usted hubiera querido venir el primero a comparecer, pues nos hubiera vendido el cuento de que la Cámara era lo peor de lo peor, que ustedes hicieron lo que pudieron y adiós muy buenas, se hubiera ido de aquí y hubiera quedado muy contento de su intervención. Pero es que ahora no. Es que después de lo que ha pasado con todo el sistema financiero, con el Banco de Valencia y con Bancaja en Bankia, le digo porque es lo que tenemos en casa nostra, ¿no? Pues no puede venir a decir que ustedes es que trataron a la CAM igual que al resto y no asumir que es que fueron negligentes con la CAM y con el resto. Ese es el tema. Que ustedes fueron negligentes, usted principalmente, con la CAM y con el resto. Porque dice, ay, me encantaría hablar de la burbuja, pero es que yo llegué al final de la burbuja.
Pero es que vino el señor Iturriaga, que sí que tuvimos la suerte que fuera el primero, y habló que la exposición al ladrillo de la CAM en 2008 continuó. Y continuó de una manera exponencial. Y usted ya era el gobernador del Banco de España. Entonces, a lo mejor, si le hubiera apetecido a usted no callar y hablar del ladrillo respecto a lo que estaban haciendo las entidades financieras, a lo mejor la CAM, esa sobreexposición que el señor Iturriaga señalaba a partir del 2008, y que efectivamente es uno de los detonantes de la intervención de la CAM, no se hubiera producido. Por eso le digo que intente no tomarnos por tontos. Inténtelo, por lo menos, por respeto a que llevamos un año escuchando a mucha gente con una talla moral discutible. Y yo no esperaba mucho más de usted hoy, se lo tengo que decir. No esperaba mucho más de usted, pero pensaba que a lo mejor quería dejar el listón un poco más alto que las personas que han venido, porque al final usted se está poniendo a la altura del señor Roberto López Abad, de Modesto Crespo, de María Dolores Amorós, se está poniendo a la altura de esa gente. Quiero decir, tirando balones fuera, ¿no? Porque además dice usted, bueno, pues sí que es posible que la supervisión macroprudencial, pues la visión global faltara, pero si usted en el juez ha repetido lo mismo que hoy, que era de los 4 iluminados que había en España viendo la posición global de la burbuja inmobiliaria, y le hicieron gobernador del Banco de España, y de repente la iluminación se le fue cuando pasó por la puerta del Banco de España. No eran 4 los iluminados, déjeme que se lo diga, pero ya que usted dice que usted era uno de los que había, pues qué pena que se le apagó la bombilla nada más acceder al cargo de gobernador del Banco de España y no tener esa supervisión macroprudencial de lo que estaban haciendo las entidades en el sector inmobiliario. Si es que un chiquet casi lo podía ver, parece mentira. Se lo digo como lo pienso, ¿eh? Y espero que no se ofenda, porque seguro que le han dado duro, ¿no?, en su comparecencia ante el juez. Porque además tampoco hace falta, que lo sabemos de sobra, que los nombramientos de la caja no dependen de usted. Y que efectivamente la cuestión de la honorabilidad en los bancos sí que es un requisito para que usted actúe. De hecho, usted está denunciado, ¿no?, por prevaricación, una querella criminal que le han interpuesto por el señor Alfredo Sáenz, que por tener una sentencia firme usted dejó que siguiera como delegado del Banco Santander. Lo digo porque, ¿qué más da, no? No tenía para las cajas, pero para los bancos tenía y no hizo, ¿no? No dispuso. No sé cómo prosperará esa querella criminal, pero sé que la tiene puesta. Después, el tema de cómo usted apela, ya digo, al principio de prudencia, ¿no?, para hablar de las entidades financieras. Y es una cosa contradictoria, porque cuando usted en septiembre del 2011 hizo las declaraciones de que la CAM era lo peor de lo peor, la CAM todavía no se había adjudicado a ninguna entidad financiera, a ningún banco. Todavía no la había comprado ningún banco. A lo mejor por eso el Sabadell pudo hacer una opción fuerte y contundente, porque como el gobernador del Banco de España pensaba que era lo peor de lo peor, digo, démelo por €1 y todo lo que yo le pida para sanear me lo va a dar el gobierno, porque como me voy a quedar un muerto, que era lo que usted dijo en septiembre del 2011, o sea, que ese principio de prudencia se lo aplica cuando quiere, ¿verdad? No se lo aplica para hablar de los sueldos de los trabajadores o de cómo tienen que cobrar por su productividad, que no sé, en ese caso, si usted hubiera tenido que devuelto el dinero que cobró por ser gobernador, porque productivo fue poco, pero vamos, tal cual, ¿no? Y luego acabo. Dice usted que todas las negligencias o todas las irregularidades se han puesto en manos de la Fiscalía y que eso no quiere que se discuta, ¿no? Y que, por tanto, no digamos que las entidades que han salido, dijéramos, bien, ¿no?, de toda esta reestructuración del sistema financiero, pues puede ser que estén escondiendo algo. ¿Cómo que no? Si usted mismo ha admitido que hasta que no se interviene no tienen ustedes todos los documentos. No, hasta que no hemos intervenido, ahora sabemos un montón de cosas. Y claro, sabemos todo lo que hay en el expediente disciplinario. ¿O sí que tiene herramientas el Banco de España para saber hasta qué punto son negligentes o cometen irregularidades las entidades financieras? Lo digo porque o una cosa o la otra, pero las dos, no, gracias.